Muy buenas tardes para todos que estarán viendo de esta grabación. Esto es Sacudiendo en las Raíces de Nuestra Fe por nuestro Zoom privado y para nuestro grupo de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe a través de nuestro chat de WhatsApp. Acá estamos nuevamente en otra entrega más de Sacudiendo en las Raíces de Nuestra Fe, donde ya hemos explicado que tratamos de investigar en las distintas doctrinas, distintas enseñanzas dentro de nuestra fe que provienen del cristianismo, donde una vez más aclaramos, nuestra intención no es ofender ninguna forma de creencia, ninguna forma de doctrina, más bien es investigar dentro de ellas cómo la hemos adquirido, han llegado a a nuestros días, porque pienso que cada uno de nosotros viene de alguna forma, ha nacido eh, en alguna doctrina o alguna denominación dentro del cristianismo. Así que, dicho esto, eh, por varias semanas hemos estado estudiando quiénes eran o quiénes son estos gentiles dentro del primer siglo. Estuvimos estudiando desde el Evangelio de Juan, la vida de Jesús, quiénes eran los seguidores de Jesús, quiénes eran esos llamados discípulos de Cristo. Y ya vamos entonces por el capítulo 10 de la carta de Hechos o la carta eh, de los Hechos Apostólicos. Este, y ahí nos hemos quedado ya en el capítulo 10, am, en donde estamos. eh, y estuvimos hablando la semana pasada de Cornelio. am, sí, permiso. Discúlpeme, es que esto es en vivo. Nos están preguntando si estamos en vivo. Estamos en vivo. Yo creo que yo puse el link. Verifica si hay el link a ti te entró. Creo que pusimos el link para conectarnos. Perdónenme, pero es parte de. Para los que siempre están, son parte del grupo, sí, ya estamos en línea. Estamos verificando si pusimos el link. Creo que dimos copia del link al chat de WhatsApp. No, ok, bueno, no, ok. Déjeme cómo arreglamos esto. Deme unos segunditos y vamos a arreglar esto rápido. Ok. Mis disculpas porque creo que fue que envié un video de la semana pasada y no el link. Y esto lo arreglamos rapidito. Estamos en línea. Ok, so ya está el link allá. Ok, como yo regreso acá. Ok, entonces esperemos que ya se vayan conectando acá la familia. Decía que estuvimos hablando sobre Cornelio en Hechos capítulo 10. Entonces volvemos a Hechos capítulo 10. Tuvimos la semana pasada hablando un poco del contexto histórico de Hechos 10, donde era Cesarea. Estuvimos enseñando algunos mapas a través del chat donde estaba Cesarea, quién fue el que la fundó. Todo esto está en el video de la semana pasada. Entonces, eh, permiso. Ok.
Ok, discúlpeme que estaba arreglando algo en el audio. Entonces, volvemos a Hechos capítulo 10. Dice que en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, características que vimos en Cornelio era que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, no solamente él, toda su casa, que daba mucha sed acá al pueblo, hacía misericordia, daba ofrendas, ayudaba al pueblo y oraba a Dios ciertamente. Explica que vio una visión que le dijo a versículo 5 que envió a buscar a Pedro Kefas en Jope. Entonces tendremos que ver, y parte de hoy, quiero que usted vea la distancia que había de Cesarea a Jope. Así que le voy a poner en el chat a los que nos ven a través de YouTube, pues parte de lo que enseñamos aquí, para así tenerlo también como referencia y parte de nuestros estudios en el chat, pues hay cosas que sí pasamos allá, que no las presentamos aquí porque pues realmente me van a disculpar, pero no hacemos uso de un PowerPoint en estos momentos. Si lo que hacemos es que parte del material lo compartimos en nuestro chat. Y así pues entonces interactuamos con el grupo, de que el grupo puede ir al chat y verificar. Entonces, vamos a pasar al chat toda esta información, ¿ok? Entonces, dice que hay 82 kilómetros de Jope a Cesarea. Pongamos esto por parte de la evidencia, ¿no? Del contexto histórico. Pablo se encuentra en la casa de un Simón el Curtidor. Los historiadores van a decir que era un hombre que bregaba con pieles. Vamos acá en el chat, compartimos esto, compartimos algunas fotos y vamos a compartir un poco de la información de la cual vamos a leer en el día de hoy. Entonces vemos que Pedro está en Jope, es una ciudad que es marítima también, y Cesarea es otra ciudad marítima. Ya hablamos de que Cesarea fue creada por Herodes para el César Augusto, una ciudad pagana. Entonces, capítulo 10 dice que, versículo 6 que Pedro posaba en casa de Simón el Curtidor. Dice que Simón el Curtidor era, como dije, repito, era una persona curtidor de pieles. Había una forma como secar las pieles y de la forma como Simón secaba las pieles, para un judío era también un asunto de impureza, porque estas pieles se secaban con excremento de reses. Entonces, para un judío estaba prohibido estar cerca de eso y orar allí. Así que Pedro sube a hacer sus oraciones en la azotea. Entonces, acá le dirían como, mi amor, rooftop. En aquel tiempo, pues algunas casas, ¿verdad? Algunas personas pudientes tenían su techo, ¿cómo le diríamos? Como una plazoleta, quizás le dirían en Puerto Rico. Y allá Pedro entonces se fue a hacer su oración, las oraciones que correspondían, y es donde tiene esa experiencia. Donde yo quiero llegar en este momento es, ah, versículo 21 dice que entonces Kefa, Pedro, descendió a donde estaban los hombres que enviaron, que Cornelio envió por él.
Y él dijo que aquí yo soy aquel que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido a buscar? Ellos dijeron, y explican quién fue el que lo mandó a buscar. Cornelio, el centurión. Y miren en el versículo 22 del capítulo 10 que vuelven a hacer referencia a las características que demuestra Cornelio. Dice, Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un ángel escogido de hacerte ir a su casa por oír de ti ciertas palabras. Eh, entonces Pedro llega y explica la razón a casa de Cornelio. ¿Por qué razón un judío no podía entrar en la casa de un gentil? Ahora bien, aquí un buen punto, porque en el versículo 22 habla de que este Cornelio tenía un buen testimonio de toda la nación de los judíos. Esta parte es muy importante decirla y afirmarla, porque la semana pasada tocábamos un punto que hacía referente nuestro maestro Rico Cortés, hablando del asunto de que aquel centurión que vino donde Jesús, que su siervo estaba enfermo, eh, podía tener las características de que aquel centurión, esto lo dice Rico Cortés y esto lo estoy siguiendo yo, no es que sea así, por favor, no estamos diciendo que algo sea así correcto, estamos haciendo referencia a que, a que aquel centurión que, que, que tuvo esa experiencia con Jesús, los mismos personas judías daban referencia a las cosas buenas que hacía, la sedacá que hacía este centurión, cómo los trataba y de qué forma los trataba. Entonces, esas mismas características también hacen referencia a Cornelio. Pero entonces ahora Pedro tiene una circunstancia con él en que pues para un judío le era difícil entrar a una casa gentil por distintas razones. En el contexto histórico, pues tenemos que ver el asunto del paganismo, o sea, el asunto de que muchas casas estaban dadas a los dioses, estaban preparadas y estaban dadas a los dioses. Entonces, voy a hacer una referencia y voy a tomar unos escritos, algunos estudios que ya he tenido para leer sobre la vida de Cornelio. Hechos 10, este escrito, este estudio está hecho por David Bussink, haciendo referencia de Cornelio. Entonces, el versículo 10, el capítulo 10, versículo 1, explica, ¿no? Que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Como ya lo hemos hablado, vuelvo a repetir, dice que Cesarea era una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo de Judea. Fue un cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Dice que arqueólogos han descubierto una roca de un edificio en Cesarea con el nombre de Pontio Pilato escrita en ella. Ahora, referencia a Cornelio. Dice que era un centurión de la llamada compañía la italiana. Dice que Cornelio fue un oficial en el ejército romano. Dice que un judío patriótico de aquel día naturalmente vería mal a Cornelio hasta odiarlo por el trabajo que Cornelio tendría, ¿no? Y especialmente con Roma. Dice que 32 tales cuarteles italianos estaban estacionados en diferentes provincias del imperio. Dice que fueron compuestos de voluntarios italianos y fueron consideradas las tropas romanas más leales. Porque fue un siervo que opresionaba a Israel casi con lo que los romanos estaban haciendo en aquel tiempo. Pero a diferencia, Cornelio tiene unas características que se dan de él, que era una persona piadosa y temerosa de Dios.
Ahora, la gran pregunta, que es lo que estuvimos explicando la semana pasada, referente a una persona que es romana, que vienen asuntos que, ¿cómo la podemos explicar? Número uno, un romano típico estaría expuesto a los diferentes dioses romanos, especialmente, escuche los dioses que estaban en Roma en aquel tiempo: Júpiter o Jupitero, Agosto, Marte, Venus, etcétera. Había muchos más dioses, Saturno, ¿no? Entonces, dice que había sido expuesto a los conceptos iluminados del judaísmo y se había vuelto totalmente devoto y monoteísta. Esto lo van a decir algunos otros estudiosos, como Hush, que va a ver estas características distintas en Cornelio. Entonces, clasifican a Cornelio en la categoría de los llamados temerosos de Dios. Dice que Hush explica que temerosos de Dios eran gentiles que amaban a Dios, al Dios de Israel, que eran simpatizantes y apoyadores de la fe judía. Más bien no se habían convertido al judaísmo completamente en su estilo de vida. Entonces dice y explica que en el pueblo judío de aquel tiempo respetaban y apreciaban a los gentiles temerosos de Dios, pero no podían realmente compartir su vida y sus hogares y sus comidas porque fueron hechos gentiles y no plenos convertidos. Otra característica que hablamos de Cornelio, que oraba a Dios siempre, porque la manera de vida y el corazón de Cornelio es descrito. Vemos a un hombre, obviamente tenía una verdadera relación con Dios. A la vez, él no fue parte de la cultura principal judía. Entonces, estamos viendo cómo este hombre y las características que tiene. Ejemplo, se dice que oraba específicamente a la hora novena, o sea, es la hora de las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, Pedro, estando en Jope, estando en la casa de Cornelio, también oraba a la hora novena. Y ya habíamos visto cómo eh, Pedro y Juan subían a la hora, cuando fueron al templo, a la hora novena. Ahora, se va a explicar lo que es un ger. Un ger en la referencia hebrea hace referencia a un extranjero. Entonces, yo voy a poner ahora unos ejemplos, porque aún Israel en el tiempo de Éxodo fue visto como extranjero. Recordemos que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue extranjero cuando estuvo en Egipto. Egipto no era la tierra de ellos y ellos fueron a vivir en Egipto. Entonces Israel era visto como un ger en Egipto. Esta información se la voy a pasar en unos minutos al chat. Entonces, por ende, como Israel fue un ger, fue también un extranjero en otro pueblo. Una de las ordenanzas que Dios le da a Israel es: no maltratarás ni oprimirás al extranjero. Extranjero es ger, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. En Levítico también Dios da una instrucción al pueblo. Dice: cuando un extranjero, un ger, resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un nativo de vosotros lo trataréis, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Estamos viendo que aún cuando el pueblo está siendo formado, Dios le va a entregar tierra, va a tener tierra, va a ser el pueblo de Israel. Ahora que ellos posean su tierra, ahora que ellos tengan su nación, no se deben de olvidar que un día ellos también fueron extranjeros. A diferencia quizás como ellos fueron tratados en Egipto, ellos no van a hacer lo mismo con el extranjero. Ahora bien, eh, dice que entonces el término de extranjero comienza a tener cambio en el periodo del segundo templo. Tenemos que ver que el primer templo fue destruido. Ya para el tiempo de Edras hay una reconstrucción del segundo templo. Ahí ya también usted sabe que Israel, o lo que es el término del reino del norte y reino del sur, especialmente el reino del sur, Judá, fue extranjero también porque se lo llevaron cautiverio a Babilonia. Entonces, cuando vemos que Dios da la ordenanza
en Levítico y en Éxodo a los cómo tratar a los extranjeros, que no lo vas a oprimir, que no lo vas a tener que tratar bien. Específicamente no se está viendo un ger o un extranjero como que tenía que obligatoriamente adoptar las costumbres y la religión de Israel. Ahora bien, cuando es reconstruido el templo en el segundo, perdón, el segundo templo, tiempo de Edras en adelante, ahora se va a hacer referencia a dos tipos de ger, ¿ok? Recordemos que ger es definido como gentiles. Entonces, ¿por qué explico esto? Mire, déjeme adelantarme donde yo voy a querer llegar. Después que usted tenga toda esta información, esta plataforma que estamos formando con términos, es para que entendamos más adelante conceptos que se hablan hoy dentro de la iglesia. Por distintas adicciones que hemos tenido en nuestro crecimiento, ¿verdad? Como cristianos, hemos escuchado por distintas formas, sea por la doctrina del reemplazo, la teología del reemplazo y otras fórmulas más. Dentro de la iglesia, dentro de distintas denominaciones, todavía se sigue diciendo, hay cosas que no son para nosotros, nosotros somos la iglesia y la iglesia es gentil. Usted no es judío, usted no tiene por qué hacer esas cosas. Ejemplo, ¿por qué la iglesia, de las cosas que yo escucho, ¿no? ¿Por qué la iglesia guarda el domingo y no guarda el sábado? ¿Por qué la iglesia no guarda el Shabbat? Y una de las contestaciones que la iglesia, los líderes, los pastores, los apóstoles, lo primero que dicen es, el Shabbat es para los judíos, un mandamiento para los judíos, y nosotros no somos judíos, nosotros somos gentil, y el gentil no tiene que guardar eso, ¿ok? Eso es lo que se enseña. Ahora, con calma, con calma, no me vaya todavía escúcheme, no me vaya todavía no salga del video, escucha un poco más, porque aquí en Hechos 10 se está hablando de un gentil, Cornelio. Pero entonces no tenemos las definiciones correctas de cómo un judío, un hebreo ve a un gentil. Entonces, en un tiempo antiguo, mirando un Éxodo, mirando un Levítico, un ger es un gentil, es un extranjero, que para el extranjero dentro de la tierra de Israel tiene que haber un respeto, tiene que haber una forma y un cuidado. ¿Ok? Ahora, luego del segundo templo, y hemos hablado y hemos dicho y hemos hecho referencia que cuando Judá se va en cautiverio, vamos a comenzar a ver dentro de Babilonia sinagogas. Va a ser la construcción de sinagogas, de lugares, escuelas de estudio, donde en cada Shabbat se va y se estudia a Moisés, se estudia la Torá. ¿Ok? Ya más adelante en el tiempo vamos a ver, aún con los grecos romanos, con Alejandro Magno, que ya lo hemos citado otra vez, que cuando eh, Alejandro Magno crea la gran ciudad de Alejandría en honor a él en Egipto. Hablamos de que esa ciudad lo que había eran personas griegas o macedonias, macedonias y griegas, especialmente de más de griegos, y también habitaban judíos. Entonces, por ende, vamos a ver que una de las grandes sinagogas y más fuertes sinagogas que habían en Alejandría. Vamos a ver que con el tiempo van a haber sinagogas también en Damasco, van a haber sinagogas tanto en Persia. Habían sinagogas en todo lugar por la esparción de los judíos a través eh, de las distintas formas de vida que tuvieron que vivir por los distintos cautiverios. Dicho esto, entonces ya luego del segundo templo vamos a tener dos términos. Un término es el Ger Roshba, que significa extranjero residente que acepta ciertas leyes, pero que no se convierte completamente. ¿Ok? Ese es el que yo le digo que ese es el temeroso de Dios. Otros, lo que nosotros o para usted lo ve como el Nuevo Testamento, se le va a ir también los gentiles de la puerta. ¿De qué puerta? El doctor Mario Sabán, en sus libros, sea del judaísmo de Jesús, sea del judaísmo de Pablo, sea también en su libro de Raíces Hebreas de Nuestra Fe, creo que así se llama el otro libro, si no me equivoco, sus tesis, él enseña, el doctor Mario Sabán enseña que
en las sinagogas habían hombres que venían a escuchar a Moisés y se quedaban atrás de la sinagoga en las puertas. Explico. Había una forma como las sinagogas estaban ministradas, ¿no? Estaba el rabí, que muchas veces podía ser el que preside la sinagoga, y estaba la familia que creó la sinagoga, ¿ok? Las personas que fundaron las sinagogas mayormente eran de padre y madre judíos. Claro, dependiendo del lugar donde estuviesen, porque si estaban en Roma, pues vamos a ver también que hubo un momento donde, pues, ese judío iba a ser de madre judía. Ya esto lo expliqué la semana anterior, pero pues, rapidito. En la forma como se administraba una sinagoga, pues en los lugares del frente, que ya vimos que Jesús en el capítulo 22, creo que es que leí de Juan, eso hace referencia porque a los fariseos, me llego allá rápido, donde leímos la semana pasada, perdón, Mateo, hace referencia a lo que en los capítulos 23 de Mateo, usted lo puede leer, de que había fariseos que les gustaba estar ostentoso, levantar manos frente a todo el mundo, tener los primeros lugares, eran características de los fariseos. Pues en las sinagogas esto también iba a ser así. La familia, según estudiosos dicen, que las familias que fundan la sinagoga, los judíos de padre y madre, en la sinagoga se sentaban al frente, para que usted tenga una idea, ¿ok? Luego, los que iban en la parte, la segunda parte, sobre la primera línea, para que usted me pueda entender, la primera línea se sentaban judíos, padre y madre judíos, judíos naturales, fundadores de la sinagoga. Luego, detrás de ellos, se iban a sentar los prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un ger, un gentil, un extranjero que se había hecho la circuncisión, especialmente el hombre, y cumplía con todas las leyes del judaísmo, circuncisión, comer kosher, todo eso. Porque ya he explicado que para la mujer convertirse, para una mujer extranjera convertirse al judaísmo era más fácil, ¿ok? De hecho, cuando usted lee la Biblia, si a usted le gustan las historias bíblicas y usted lee la historia de Ruth, ¿qué Ruth le dice a Noemí? Entendemos que Ruth es moabita, Noemí es judía. Y Ruth le dice, oye, yo no te voy a dejar para donde quiera que tú vayas, voy a parafrasearlo, ¿ok? Para donde quiera que tú vayas, yo voy. Pero él le dijo algo más, le dijo, Noemí, tu Dios será mi Dios. Entonces ahora vamos a ver características de una moabita que creció y fue fundada creyendo en muchos dioses, en otros dioses, en Moab, pero ahora acepta el Dios de Noemí y ahora cambia una forma de vida. Más adelante vamos a ver que se casa con un judío y sus hijos que ella va a tener son completamente judíos. Porque aunque ella todavía se le sigue viendo en nuestra historia, ¿no? Como Ruth la Moabita, pero ella se convirtió, si puedo usar ese término, a la religión y al Dios de Noemí, el Dios de Israel. Entonces, ¿por qué cito eso? Porque estamos teniendo referencias de ya mujeres que se acercan a la religión y al Dios de Israel. Ok, cito uno más. ¿Usted se acuerda de Rahab, la llamada Rahab la ramera? A Rahab la ramera, por la condición en que vivió, el asunto que vivió con los espías, en la manifestación de un milagro que ocurrió, ya ella había escuchado de un Dios de los israelitas, y vamos a ver que también ella entra aún en la genealogía de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Nazareno, ¿ok? Entonces ya tenemos referencia de mujeres que aceptan y entran entonces al Dios de Israel. Ahora, para un hombre no. Para un hombre tenía que tener unos ritos más amplios, unos ritos de limpieza, unos ritos de impureza, ¿no? De hacerse limpio de toda impureza, eh, cambiar muchas formas de asuntos de vida que se llevaban en otros tiempos con otra cultura, tendrían que cambiarlo, más central en lo que era la circuncisión. Entonces, dentro de una sinagoga, vamos a ver que había prosélitos, hombres que sí se habían ya hecho
pasado por el pacto y el rito de la circuncisión, y esos van a ser llamados los prosélitos. Prosélitos y judíos se podían unir, pues en matrimonio y tener hijos. Ahora bien, aquel que no se había pasado por la circuncisión no podía unirse con un judío. De hecho, tampoco con un prosélito. Entonces, es donde vamos a tener a unas personas que vienen a las sinagogas, ya lo leímos en el capítulo 15, creo que fue la semana pasada, del libro de Derechos, donde la determinación que dice especialmente Santiago es que estos gentiles ya tienen a Moisés, ellos vienen a escuchar a Moisés y se determina una decisión para ellos, que se abstengan de comer hogado, de sacrificados a los ídolos. Pero entendemos que ya los prosélitos no hacen eso. Entendemos que ya los prosélitos tuvieron un cambio de vida. La decisión de lo que pasa en Hechos 15 es para los llamados temerosos de Dios o los gentiles de la puerta. ¿Vamos entendiendo? Ambos han sido extranjeros, pero ya ese extranjero que pasó por el rito de la circuncisión y todos estos ritos para entrar al judaísmo, ahora es un prosélito. Es visto bien dentro de los judíos. De hecho, aquí abro un paréntesis, porque se va a hablar en Gálatas de los judaizantes. Hoy, en muchos lugares, y voy a dar quizá, he citado otras veces a este canal de Facebook de Teología Paulina, donde esta persona hace referencia a que hay ciertas cosas que usted se tiene que cuidar de que no los judaicen, que aquellos cristianos que guardan Shabbat son judaizantes. Entonces, ese término judaizante hay que entenderlo quiénes son. Entonces, Gálatas, cuando se levanta un grupo a señalar a estos gentiles que no han pasado por el rito de la circuncisión, que no viven como ellos, muchos van a decir que estos son aquellos prosélitos que un día fueron eh, gentiles de la puerta, ¿no? O temerosos, que no habían pasado por el rito y están diciendo, pero ven acá, yo tuve que pasar por el rito de la circuncisión, yo tuve que pasar por estos procesos para ser parte de la sinagoga, ¿no? Para ser parte del grupo, y ahora está viniendo Rab Shaul a decir que estos también van a ser parte de nuestra comunidad, van a tener los mismos derechos que nosotros sin la circuncisión. Y ese es el debate que va a haber en Gálatas y otras cartas. Dicho eso, más adelante lo vamos a tocar cuando lleguemos allá. Vamos a tomar un tiempo para estudiar la carta de Gálatas bajo su contexto, porque Gálatas es una de las cartas que ha sido más mal interpretada y dentro del cristianismo se ha sacado del contexto. Entonces, mirando el contexto de Gálatas, creo que lo vamos a entender mejor. ¿Ok? Porque si es así, como el cristianismo, teología paulina, por citar a alguien, y otros teólogos más, y otros libros teológicos más, y otros intérpretes, ¿cómo diría? Am, personas que hablan sobre, hacen referencia, estudiosos que hacen referencia sobre la carta a los Gálatas, ¿no? Tendríamos que ver si lo que ellos han interpretado es correcto bajo el contexto, porque muchas de las cosas que yo he leído y que yo creí en un tiempo, porque fue lo que se me enseñó bajo estos intérpretes, cuando usted lee otra carta de Gálatas, o perdón, cuando usted lee otra carta que no sea Gálatas, usted está viendo entonces si Gálatas fue escrita por Pablo, Romanos fue escrita por Pablo, ¿no? Colosenses fue escrita por Pablo, pero especialmente Romanos y Gálatas son que escritas por Pablo y son muy acercadas en el tiempo de escritura, años 60 al año 62. Aquí algo que está, porque están contraproducentes. De una forma, Pablo dice algo en Gálatas, pero en Romanos dice de otra forma. Entonces, cuando leamos a Timoteo, vemos que Pablo está actuando de otra forma. Entonces, ¿qué está pasando? Diríamos o no, cuando estudiamos y leemos estas interpretaciones en estos libros, eh, porque parece que Pablo tiene distintas mentes en distintos tiempos. Pero cuando entendamos el concepto
dentro de lo que está ocurriendo y especialmente comencemos a estudiar la carta que sea Gálatas, Colosenses, dentro de su contexto, ¿ves? ¿Qué era lo que pasaba en Galacia en el momento? ¿Dónde está situada? En qué tiempo? ¿Qué emperador era que estaba en poder? ¿Qué estaba pasando con los judíos? ¿Qué estaba pasando con los gentiles? ¿Dónde se encuentra esta gente? Porque si estos Gálatas o esta iglesia, pues déjeme ir como se enseña, esta iglesia que está en Gálatas, vea que esta iglesia que está en Gálatas está en una sinagoga o ellos mismos ya tienen su iglesia de denominación. Porque así como nosotros lo vemos, o sea, pues ya lo que hemos aprendido y lo que se nos ha enseñado y tantas predicaciones de los domingos y los pastores y todo, y se nos cita Gálatas, creemos que una iglesia como la mía, como la que yo crecí. Y no es así. Porque si Pablo visita, si Pablo en todos los viajes que está haciendo, lo que visita son sinagogas, entonces esta llamada iglesia de Gálatas, ¿dónde se encuentra? ¿Qué día se reúne? Son cosas que tenemos que definir y vamos a entrar en ello. So, volviendo, Erger Toshav es un extranjero residente que acepta ciertas leyes, pero no se convierte completamente. Ahora hay otro, Erger. Entendamos que Ger significa extranjero, ¿me entendió? Erger Sedek. Erger Sedek es un prosélito completo que acepta la Torá y se somete a la circuncisión y a las leyes del pacto. Entendiendo esto, vamos a entender el caso de Cornelio. Esta información se la voy a pasar al chat para que usted lo tenga ya. Y así podemos entender el asunto de Cornelio. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver a un romano. De hecho, si pudiésemos ver cómo va a decir, o debería de decir, si la iglesia quiere hablar de los asuntos de los gentiles y que somos gentiles y fuimos llamados a servir al Dios de Israel, aquí estamos viendo pudiésemos ver el primer gentil, que él y toda su casa tienen una experiencia con el Dios de Israel. Entonces, volviendo a lo que dice Rico Cortés, si usáramos ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Si viéramos a Cornelio como aquel centurión que tuvo aquella experiencia con Jesús, pues podemos ver que este centurión aprendió y adoptó prácticas de una religión monoteísta, y especialmente la de Israel. ¿Cómo vemos las prácticas? Vemos en la descripción de él. Ya habíamos señalado que estas características de ser piadoso y temeroso, citamos la semana pasada y fuimos al libro de Job. Y vemos como un Job, que no era ni judío, que más, no era ni israelita, porque estamos hablando que él era un semita, quizás, ¿no? Un descendiente de Sem, se cree y se estudia que puede ser en el tiempo patriarcal, es más, para no, ¿verdad? Vamos a ponerlo entonces una persona que era contemporánea con Abraham. Pero entonces, las características que nos da el texto bíblico es que este hombre, Job, tiene las mismas características de Cornelio. Entonces, si cuando lo estudiamos en el contexto hebreo, son las mismas características. Una persona temerosa, una persona alineada al Dios único y verdadero. Que ahora estamos viendo a un Cornelio, claro, con una posición romana, pero que entonces su Dios no es ni Júpiter, eh, no está siguiendo a Demetrio, no está siguiendo al Dios de Israel. Y su práctica de oración son las prácticas que se hacían desde antes de tiempo, vienen desde la antigüedad, las recuperó Edras y se siguió haciendo en el tiempo de Jesús. Jesús muere, resucita y se sigue haciendo porque sus seguidores siguen yendo al templo. Este tiempo en donde Cornelio está, todavía el templo no está destruido. Claro, Cornelio no está yendo al templo, Cornelio está a una distancia bastante alejada del templo, porque ya vimos
en los mapas que tenemos en el chat, ¿dónde está Jerusalén y dónde está Cesarea? De hecho, Cornelio para mí, esto es una opinión personal, Cornelio está en un riesgo. Cornelio está en un riesgo tan grande de que a Roma les informen que un centurión, una persona que está a cargo de un asunto militar, está, ¿cómo diríamos?, traicionando a Roma, porque no adorar y no seguir las, los dioses de Roma era traicionar a Roma, especialmente llamar Curios, señor, a uno que no fuera el emperador, era una afrenta, podías pasar por la muerte. Por eso es que el asunto de señor, cuando lo leemos en el Nuevo Testamento y el griego lo define, tenemos que definirlo también bajo el concepto del tiempo, porque el término curious, señor, que se le da a Yeshua, es el término también que se le daba al emperador, pero más adelante también podemos estudiar un poco. La semana pasada le presenté un buen libro donde habla de los asuntos de Roma, cuando Roma se está yendo al poder, cómo Roma se construye, y ya hemos informado que Roma gana al imperio griego en fuerza y en poder, pero Grecia en el asunto filosófico conquistó a Roma. Entonces, lo podemos ver como el periodo greco-romano. Mayormente cuando se estudia esta filosofía, se va a hablar del asunto greco-romano, cómo Roma se forma, cómo es aquella bestia que ve Daniel, una bestia fuerte con unos dientes grandes y tiene el control, y va a tener el control político y va a dominar el área, y cómo va a dominar y va a, ¿cómo puedo decir? Porque mientras no ofendiera a Roma, podías tener una libertad. Porque si vemos Herodes y Herodes estando en paz con Roma, estamos viendo que acá en Judea, mientras no se ofendiera a Roma, ellos podían seguir su religión. El templo estaba vigente. Mientras el tiempo pagara los impuestos y todo lo que hicieran, estaban bien con Roma. Esa era una libertad que podía tener Roma. Ejemplo, cuando se ve Corintos, que va a ser una ciudad pagana también, un montón de dioses, un montón de sacerdotisas, un montón de estructuras y templos paganos, mientras no hubiera una revuelta que ofendiera a Roma, no iba a haber problema. Por eso vemos cómo habían sinagogas en Corintios y cómo Pablo va a trabajar con unos asuntos dentro de la carta de Corintios, porque habían judíos que no vivían de la forma correcta. Eran judíos de padre y madre, tenían esa herencia, pero vivían como paganos. Entonces, cuando no entendemos eso, sacamos muchas cosas de contexto. De hecho, déjeme añadir algo acá, porque ya dije que habían templos en esos lugares. Entonces, cuando usted ve basílicas que se hacen luego, basílicas que luego de especialmente Constantino y otros emperadores y la era donde la iglesia cristiana eh, continúa, ¿cómo es? Construyendo iglesias en distintos lugares, especialmente uno de los grandes proyectos es la Basílica de San Pedro, que ya se va a ver ya un poquito más allá en el tiempo medieval, con Martín Lutero y todos esos asuntos. Debemos de entender algo que el cristianismo esto sí nos enseña, que aquellos templos que eran paganos, cuando Constantino, bueno, se dice de esta forma, yo lo voy a repetir, cuando Constantino Ike, entre comillas, se convierte al cristianismo, ahora Constantino sigue a los paganos y Constantino ahora le quita los templos paganos a los paganos y usted sabe a quién se los da, a los cristianos. La gran pregunta que yo tengo es, ¿en qué tiempo esto ocurrió? Tenemos que verlo. ¿Quiénes eran los cristianos? Ya estamos hablando de siglo III, siglo IV, ¿ok? Y todo esto está ocurriendo en Roma. ¿Por qué hablo esto? Porque si el cristianismo enseña que Pedro fue el primer papa, escuche bien, y que Pedro es el que funda, ¿no? El asunto papal y de su descendencia, si aún Pedro no quería entrar y está diciéndole a Cornelio, oye,
para un judío, esto no está bien, entrar aquí, entrar en la casa de un gentil, por las características que ya le dije. Muchas de las casas estaban dadas a dioses paganos. Entonces era como, ¿cómo le puedo decir en mi español? Como que un patrón era el que dominaba tu casa. Ok. Hay lugares aún en mi país que hay casas que están dadas a un patrón. Eso usted lo puede también ver en distintos lugares de América Latina, que la casa fue dada a un patrón porque algo sucedió. Ay, 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 ¿cómo puedo explicar esto? Que no estoy para. Recuerda que aquí mi posición no es ofender, no estoy en crítica de ninguna religión, ni ninguna forma de creencia. Pero sí hay hogares que se le han dado, ejemplo, le dan santo. Al santo yo no sé quién, este, y esa casa está dada a ese santo porque es el que cumple año en ese mes o en este mes, o fueron dedicados y le dedican todo, su casa a sus hijos. Entonces esto viene también de asuntos antiguos. Por ende, también las carnes como estaban, no eran limpias. Para un judío es completamente, es por eso impuro, dale, es entrar en impureza. Entonces, luego de entrar en impureza, un judío tendría que hacer unos ritos de limpieza. Entonces, para un judío es imposible, es bien difícil entrar ahí. Entonces, ahora voy yo con mi pensamiento. Si Pedro entendiendo esto y Pedro deja el legado que supuestamente dicen del asunto papal, creo que Pedro y lo que vemos en esta carta, lo que pasó con Cornelio, hubiese enseñado de que es bastante difícil a un judío entrar en lugares que están impuros y que son paganos y que están dados a otros dioses. Entonces, si este concepto está, ¿verdad? Bajo que Pedro es el primer papa, ¿cómo estos cristianos pudieron tomar estos lugares, estos templos que fueron paganos un tiempo? Sí, me estoy dando a entender. Vuelvo a explico. Luego que Constantino toma el control, persigue a los paganos, los templos que ya los paganos habían construido para sus dioses, Artemisa, Altaret, Astarol, en Corintios, se los entregan a los cristianos para que sean los lugares donde los cristianos van a adorar. Pero ese templo está impuro, porque ese templo, ese lugar de adoración, estaba dado a un dios. ¿En qué momento lo limpiaron? ¿En qué momento lo pusieron limpio? ¿En qué momento ahora? Bueno, eso es para. Ve que hablamos muchas cosas y no estamos viendo los asuntos, los ejemplo. Usted sabe, no sé si usted lo sabe, pero le explico. Se está hablando que para que Israel hoy día puedan reconstruir o crear de nuevamente, porque no es reconstruir, no lo hay, crear un templo, hace falta una vaca bermeja, porque con la vaca bermeja era que usaban, las quemaban en sus cenizas y otros asuntos más, la usaban para purificar el lugar. Entonces, ¿qué va a acusar los cristianos para purificar un templo que era pagano y ahora ellos van a adorar al Dios de Israel? ¿O qué Dios es que están? ¡Ey! Suave, suave. Entonces, ¿qué momento fue santo? ¿Qué momento es el cambio? Porque déjeme decirle, así ha ocurrido también en muchos lugares. Usamos un lugar que lo llamamos vamos a la casa de Dios. ¿En qué momento se separó como casa de Dios? Pero claro, que déjeme abrirle un poco la mente. Eh, Cuando usted vio, porque esto fue público, yo vi todo esto para hace un par de años atrás, ya hace más de 15 creo. Cuando Cash Luna, el pastor Cash Luna, Guatemala creo que es, eh, construía ese centro de adoración grandísimo para Guatemala y se veía la construcción de lo que él hizo, y allá Cash Luna dedicó el terreno, dedicó todo el lugar a Dios, y Cash Luna tomó una Biblia como dedicación para Dios, la enterraron como que va a ser el centro. O sea, ese es el rito que ellos están haciendo, ¿no? O la forma como lo están haciendo. Muchos de los de la doctrina que ellos seguían en aquel tiempo criticaron eso, criticaron a Cash Luna, está mal hecho, enterrando la Biblia, y todo lo que dijeron. Pero ¿y en qué momento el lugar donde tú te congregas fue dedicado a Dios? Oh, ¿en qué momento? No, varón, porque es que cuando todos entramos, entra la presencia. Sí, 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 sí. O sea, hay muchas cosas que dentro, aún de nuestra cultura, vamos a llamarlo así, nuestra cultura, especialmente Pentecostés, seguimos asuntos que nosotros no sabemos ni cómo fueron, ni qué dijeron, ni cómo se hicieron.
Ah, es volver acá, es volver al asunto. Sí, sí, porque entonces queremos hacer prácticas del Dios de Israel que están bien lejos del Dios de Israel. Oh. Pero es que la iglesia con el tiempo se ha actualizado y se ha hecho más allegada a que la persona pueda. Exacto, exacto. Yo lo entiendo. Y por eso hoy en las iglesias tienen distintas formas, ¿verdad? Que algunos critican, alguna forma de entretenimiento y todo. Yo no voy a entrar en eso. Pero cuando estamos hablando del Dios de Israel y cuando vamos al estudio, los lugares se dedicaban y eran casas de estudio, ¿ok? La casa de Cornelio ahora se va a convertir en una casa de estudio de Torá. De ahora en adelante, la casa de Cornelio va a abrir Shabbat para él y toda su familia a estudiar a Moisés, que ya desde antemano se estaba estudiando, con las características que dice, Cornelio era temeroso y era separado para Dios y hacía él y toda su casa. ¿Usted se acuerda del eunuco? ¿Se acuerda ya la historia de que hay un eunuco que viene, comienza a leer una escritura, no le extiende, allá va el siervo de Dios, creo que fue quien, Felipe, se le acerca el carruaje, un misterio, es un misterio. Felipe está por un lado, pues el carruaje va caminando y Felipe se le acerca y Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces, como un eunuco está leyendo Torá, ¿cómo ese eunuco tiene dinero para poder tener un rollo, hermano? En aquellos tiempos eso costaba, un pergamino costaba. Un rollo, porque usted se cree que cargaba esta Biblia. No, él no cargaba esta Biblia, era un rollo. Y el rollo que él tenía era el de Isaías. Y lo que estaba haciendo que el eunuco era estudiándolo. Y tenía preguntas. Y que él dice, ¿Isaías está hablando de él propio o de otra persona? Entonces tenemos un eunuco. ¿De dónde venía el eunuco? Entonces vemos que el eunuco viene de lejos. ¿A qué vino el eunuco? Son preguntas que usted se debe de hacer. ¿Dónde estaba el eunuco primero y ahora dónde estuvo? Y ahora dónde regresa. Eso lo vamos a dejar para ahí, para que usted lo tenga, o nos escribe en el chat y hacemos un estudio, nos ponemos a estudiar eso. ¿De dónde sale ese eunuco? ¿A quién le pertenecía el eunuco? Porque si era el eunuco, parece que estaba trabajando con un imperio, ¿no? O un lugar donde había una persona en alto poder, que él tenía a cargo ciertas cosas, porque le llaman eunuco. Tenemos que definir las características de un eunuco. Pero muy bien, volviendo a Cornelio. Vemos en un gentil que todas las prácticas que hace es todas las prácticas que está haciendo Jesús, que hacen sus discípulos, y ahora este hombre en Cesarea, en un lugar que está dado a dioses paganos, que él no es nacionalidad judía, sino que es un romano, escuche bien, un romano, ama al Dios de Jesús, ama al Dios de Israel. Y las prácticas que hace son cónsonas con aquellos que aman al Dios de Israel. Entonces, si tomamos, como muchos lo toman, a Cornelio como el primer gentil, eh, esas son las características que lo que se ve de hoy de la iglesia que se llama gentil. Preguntas que yo tengo. No, la iglesia evolucionó y recuerda que ahora a través de Cristo estamos en un nuevo pacto. Déjame decirte, en el tiempo de Cornelio, podemos decir que habían pasado de 12. Vamos a ponerle que habían pasado, es más, vamos a bajarnos. Ya habían pasado quizás, algunos van a decir 10 años de la muerte y resurrección de Cristo. Por ponerle, algunos le van a poner 15. Porque si esta carta se está escribiendo y se va a poner para el año 65, y esta historia Lucas la trae, y es una historia de Pedro. Y una historia que Lucas hace una pausa de hablando de Pablo, lo que está pasando, la conversión, es decirlo así, la conversión de Pablo. Algunos ponen que la conversión de Pablo puede estar ocurriendo 10 años después, o algunos que, vamos a ponerle para el 39 o el 40. Entonces, quizás esto está pasando para el año 40. Estoy especulando en números para que usted no, varón, no fue así, fue en este tiempo. Bueno, el espacio lo vamos a poner entre algunos.
vamos a darnos 5 a 10 años, no, aunque no puedo poner 5, 10 a 15 años de la muerte y resurrección. Entonces, si tú me enseñas que el nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección de Cristo, pues déjame decirte que Cornelio está caminando en el nuevo pacto o no. Si Cornelio está caminando en el nuevo pacto y Pedro le enseña sobre Yeshua, porque eso es lo que le explica Pedro. Pedro le habla de la historia de ellos y Pedro le habla de que él es el Mesías. Entonces, Cornelio entra dentro de este grupo a cual pertenece Pedro, que quiénes son seguidores de Jesús, que son galileos, que son judíos, que guardan Torá, que guardan la cita, que guardan la fiesta, que guardan Shabbat, el cual ya Cornelio practicaba eso, pues son personas que están dentro del nuevo pacto. Ah. Entonces tenemos a personas con características de que siguen guardando Torah dentro del nuevo pacto. Shalom.